Más de 150 federales avanzaban en fila por una vereda de sierra, siguiendo a una mujer de más de 70 años. Creían que era su salvación. En realidad, era su sentencia. La columna se movía como una serpiente de polvo entre pinos altos y mezquites bajos, con el sol todavía indeciso detrás de las crestas. Se oía el cuero de las correas crujiendo, el tintineo metálico de los cerrojos, el resuello de las mulas cargadas con cajas de parque y 2 ametralladoras ligeras envueltas en manta. Cada tanto, una orden seca cortaba el aire. «Cierren filas, no se rezaguen». Y luego volvía ese sonido que en la sierra lo llena todo. Piedras sueltas rodando bajo las suelas, como si el camino mismo quisiera delatarlos. Al frente iba doña Eulalia. No parecía una guía, parecía una abuela que se había perdido. Rebozo oscuro apretado al pecho, guaraches gastados, un bastón de ocote que golpeaba la tierra con un ritmo lento, casi cansado. Su espalda encorvada hacía pensar que el viento podía doblarla más. Y sin embargo, cada vez que la vereda se partía en 2, ella no dudaba ni un segundo. Giraba, señalaba con el bastón, y seguía. El capitán Rojas, montado en un caballo sudado y nervioso, la miraba como se mira una herramienta, con impaciencia, pero con necesidad. Tenía la cara curtida, bigote recortado, y esa mirada de quien ya ha quemado ranchos y ha dormido sin remordimiento. A su lado, un sargento de los rurales mascaba tabaco y escupía al suelo, como si el desprecio le sobrara. ¿De veras es esta la que conoce los pasos?, murmuró uno de los soldados, ajustándose el cinturón de cartuchos. Una vieja conoce más que un mapa, respondió el sargento. Y si miente, ya oyó lo que le espera. Porque la promesa estaba dicha. No era una misión cualquiera, no era solo buscar rebeldes, era una cacería con prisa. En esos años, 1914 o 1915, la sierra era un tablero roto. Un día mandaba un jefe con sombrero ancho, y al siguiente llegaban otros con uniforme federal y la misma hambre. Los pueblos vivían con el oído pegado al camino. Si venía tropa, escondían el maíz. Si venían los del monte, escondían a los muchachos para que no se los llevaran también. La leva era una palabra que se decía bajito, como enfermedad. Y los federales, cuando no encontraban a quien buscaban, se cobraban el coraje con lo que sí podían: gallinas, frijol, cobijas y fuego. Rojas llevaba una columna grande, demasiado grande para esos senderos. 120, 150 hombres, según quien contara. Infantería con Mausers, algunos rurales con carabinas, un par de ametralladoras que parecían promesa de victoria, si lograban meterlas donde querían. Su objetivo era rodear a un grupo revolucionario que les había cortado el paso días antes, robándoles parque y humillándolos en una cañada cercana. Decían que el teniente Salgado andaba por ahí arriba, escondido entre barrancas, atacando y desapareciendo como humo. Rojas no quería humo, quería un golpe limpio, quería entrar por donde nadie lo esperara, caerles por la espalda y volver con prisioneros para colgarlos en la plaza de algún pueblo. Para eso necesitaba un guía que conociera los ojos de agua, las veredas de arrieros, los pasos donde una mula no se rompe una pata. Y la encontró, o creyó encontrarla, esa mañana, cerca de un arroyo flaco que apenas cantaba entre piedras. Doña Eulalia venía sola, con un atado y una canasta. Parecía que regresaba de recoger hierbas o leña. Cuando el primer par de soldados la vio, no le apuntaron de inmediato. Se rieron. «Madre, ¿a dónde va tan temprano?» Ella levantó la vista despacio. Ojos oscuros, hundidos, pero vivos. No contestó con prisa. En la sierra, la prisa es de quien no conoce el terreno. «Voy a mi casa», dijo al fin, y su voz sonó seca, como hoja vieja. La rodearon. Uno le quitó la canasta y la sacudió. Dentro había tortillas envueltas en manta, un pedazo de queso duro, un frasco con ungüento y un rosario de madera que parecía haber pasado por muchas manos. Nada que valiera la pena, nada que pareciera peligroso. El capitán Rojas se acercó y no perdió tiempo con cortesías. «Necesito que nos lleves por un paso seguro. Vamos a rodear a los alzados. Si nos llevas bien, vuelves a tu casa. Si nos engañas». Hizo una pausa, y esa pausa fue peor que el grito. «Tu pueblo arde, tu capilla arde, tus casas, ceniza. ¿Entendiste?» Doña Eulalia no se persignó. No lloró, no suplicó.
Solo apretó el rebozo con los dedos, como si el frío le mordiera el pecho, y asintió una vez. «Sí», dijo. Una sola sílaba. Y luego señaló hacia el norte, donde la sierra se abría en pliegues de sombra. Los federales se miraron con alivio. Era eso. Alivio. Como si el mundo volviera a ser simple. Una vieja no se atreve. Una vieja no juega con fuego. Una vieja quiere vivir. Rojas ordenó que 2 hombres se le pegaran como sombra. Si se cae, la levantan. Si corre, la tumban. Y la columna echó a andar. Al principio el camino era ancho, de arrieros. Se veían huellas viejas de herradura, ramas rotas, señales de que por ahí pasaban mulas con carga de vez en cuando. El sol calentaba la nuca, pero en cuanto entraron a una zona de pinos altos, el aire cambió. Se volvió más frío, más húmedo. El olor a resina se mezcló con el sudor de los hombres y el polvo de los cascos. Doña Eulalia caminaba despacio, y ese despacio empezaba a desesperar. «¡Apúrese, mujer!», le gritó uno. Ella no contestó. Solo apoyó el bastón, probó una piedra antes de poner el pie, y siguió, como si cada paso fuera una decisión que no se podía deshacer. Rojas apretó la mandíbula. Tenía un horario en la cabeza. Quería llegar antes de que anocheciera, antes de que los revolucionarios olieran la maniobra. Pero la sierra no obedece horarios. La sierra obedece a quien la conoce. Y doña Eulalia la conocía. Se notaba en cosas pequeñas, en cómo evitaba un tramo de tierra suelta sin mirar al suelo demasiado, en cómo se detenía un segundo antes de una curva, como escuchando, en cómo, cuando el arroyo desaparecía bajo piedras, ella sabía exactamente dónde volvería a salir más adelante. Los soldados, en cambio, empezaban a estirarse. La columna se alargaba. Los de atrás maldecían porque no oían las órdenes. Los de adelante se quejaban porque el paso era lento. Las mulas resoplaban, y una de ellas pateó una piedra, y casi tira una caja de munición barranca abajo. Un cabo la alcanzó a tiempo, pero el golpe sonó fuerte, demasiado fuerte, y el eco se fue por la cañada como un aviso. «¡Silencio!», gruñó el sargento de los rurales. «Aquí el sonido corre». ¿Y si alguien los estaba oyendo? Esa pregunta empezó a colarse en las cabezas, aunque nadie quería decirla en voz alta, porque decirla era aceptar que tal vez no eran cazadores, sino presa. A media mañana, el camino se volvió más áspero. Ya no era vereda de arrieros. Era un hilo entre piedras, con espinas de huizache que arañaban los pantalones. Los hombres tenían que ir casi de uno en uno. Las ametralladoras, cargadas en mulas, pasaban rozando troncos. Cada roce era un chirrido que ponía nervioso al que lo escuchaba. Uno de los veteranos, un soldado con la cara marcada por viruela, se acercó a otro y le habló sin mover mucho los labios. «Esto no me gusta». «¿Qué no te gusta?» «Que no hay pájaros, ni uno, ni un chillido. Cuando el monte se calla, es porque alguien lo está mirando». El otro se rió, pero la risa le salió corta. «Estás viendo fantasmas». «Los fantasmas también disparan», respondió el veterano, y se acomodó el rifle. Doña Eulalia oyó ese murmullo, o tal vez no lo oyó, pero siguió caminando como si el mundo ya estuviera decidido desde antes. Y entonces, por un instante, el viento levantó la punta de su rebozo y dejó ver algo que no encajaba con la imagen de abuelita indefensa. Un nudo extraño, apretado, hecho con intención. No era un nudo cualquiera, era como una marca. Uno de los soldados que la escoltaba lo vio y frunció el ceño. «¿Qué traes ahí?», le preguntó, y estiró la mano. Ella se apartó apenas, lo justo para que pareciera reflejo de pudor, no de defensa. Bajó la mirada, como si le diera vergüenza. «Es para que no se me caiga», dijo. El soldado soltó una carcajada. «Mira nomás, hasta los rebozos tienen secretos». Y no insistió, porque ¿qué secreto puede tener el rebozo de una vieja? Siguieron. El sol subió, pero en el fondo de las cañadas el aire seguía frío. El polvo se pegaba a la lengua. Las cantimploras empezaban a sentirse más ligeras. Doña Eulalia, en cambio, parecía saber exactamente dónde había agua. Los llevó a un ojo escondido entre piedras, apenas un hilo transparente. Los hombres se abalanzaron como si fuera oro. Rojas la miró con una especie de satisfacción. «¿Ves?», le dijo al sargento. «No sirve». «Sí», respondió el sargento. «Hasta que deje de servir». Doña Eulalia se agachó junto al agua. Metió los dedos, se mojó la frente, y por un segundo su mano tembló. Los federales lo interpretaron como miedo,
como cansancio, como edad. Pero si uno se hubiera fijado bien, habría visto otra cosa. No era el temblor de quien suplica, era el temblor de quien se contiene, porque en la sierra, la rabia también tiembla. Cuando reanudaron la marcha, el terreno empezó a cerrarse. Las paredes de piedra se acercaban poco a poco, como si el camino se metiera en una garganta. La luz se hacía más delgada. El eco devolvía cada palabra con un retraso raro, como si alguien repitiera desde lejos. Rojas consultó un mapa arrugado, más manchado de sudor que de tinta. Lo miró, lo giró, lo comparó con las lomas. Según esto, hay un camino más abierto hacia el este, dijo, señalando con el dedo. Más rápido. Doña Eulalia no miró el mapa, miró el monte, y negó con la cabeza. Por ahí, los ven, dijo. Es camino de paso, si quieren llegar sin que los huelan, es por acá. ¿Por acá dónde?, preguntó Rojas irritado. Ella levantó el bastón y señaló una entrada más oscura, una vereda que se metía entre dos paredes de piedra, estrecha, casi como una herida en la tierra. El sargento de los rurales soltó un bufido. Capitán, eso es meterse a la boca del lobo. Rojas apretó las riendas. Miró a la anciana. La vio pequeña, encorvada, con los guaraches llenos de polvo. La vio rodeada por dos soldados armados. La vio como se ve algo que no puede morder. ¿Estás segura?, le preguntó, y su voz ya no era amenaza, era prueba. Doña Eulalia levantó la cara. Sus ojos no brillaron con lágrimas, brillaron con algo más difícil de leer. Si no lo estuviera, no estaría caminando, dijo. Esa frase, tan simple, dejó un silencio raro. Un silencio que duró apenas un par de respiraciones, pero que se sintió largo. Rojas miró hacia el camino ancho, el seguro, el que el mapa prometía. Luego miró hacia la vereda estrecha, la que olía a sombra y piedra fría. Y en su cabeza pesó la prisa, el orgullo, la idea de sorprender al enemigo. Seguimos a la vieja, ordenó al fin. Los hombres obedecieron, aunque algunos tragaron saliva antes de entrar. Las mulas dudaron, y hubo que jalarlas. Las cajas de munición rozaron la piedra. Un casco golpeó una rama. Alguien maldijo en voz baja, y doña Eulalia, sin mirar atrás, eligió el sendero que nadie escogería. Apenas dieron unos pasos dentro de esa cañada más estrecha, el mundo cambió de sonido. El viento dejó de correr libre. El aire se volvió quieto, pesado. Hasta las botas parecían sonar demasiado. El veterano de la cara marcada se acercó a otro y susurró, casi sin voz. Aquí, el silencio no es normal. Doña Eulalia siguió adelante, bastón contra piedra, piedra contra bastón, como un reloj viejo marcando el tiempo. Y la pregunta empezó a crecer, pegajosa, inevitable, en la mente de cualquiera que la mirara. ¿Quién era realmente esa anciana? Para caminar así, hacia la garganta de la sierra, como si ya supiera lo que iba a pasar. Los federales pensaban que la anciana temblaba de miedo. No sabían que llevaba meses temblando. De rabia. Porque el temblor de doña Eulalia no había empezado esa mañana, ni con el cañón cerrándose como una boca. Había empezado mucho antes, en un patio de tierra apisonada, cuando el sonido no fue el eco de botas, sino el golpe de una culata contra una puerta. En la sierra, la guerra no llegaba con banderas. Llegaba con hambre y con listas. Llegaba con hombres que decían, por orden del gobierno, y con otros que decían, por la revolución. Y al final, el maíz era el mismo, las gallinas eran las mismas, y los muchachos siempre eran los que faltaban. A doña Eulalia le faltaban dos. Uno se lo tragó la leva. Se lo llevaron una tarde de mercado, cuando todavía olía a piloncillo y a sudor de mula. No más para un servicio, dijeron. No más para cargar parque. Nunca volvió. Ni carta, ni cuerpo, ni noticia. El otro no desapareció. Lo devolvieron. Lo devolvieron en silencio, envuelto en una manta, con la cara tan quieta que parecía de cera. Alguien murmuró que lo habían fusilado por andar de oreja, por llevar recados, por dar agua a los del monte. Nadie lo dijo fuerte. En esos años, decir fuerte era invitar al fuego. Y desde entonces, cada vez que doña Eulalia amasaba tortillas, cada vez que molía en el metate, cada vez que encendía una vela en la capilla, sentía esa rabia como una fiebre que no se cura. No era una rabia de grito. Era una rabia de aguantar, de esperar, de contar. Eso era lo primero que los federales no sabían,
que esa mujer no estaba improvisando, que no era una vieja perdida, que llevaba años caminando esas lomas, no por gusto, sino porque la sierra era su única forma de sobrevivir. Doña Eulalia había sido arriera cuando joven, antes de que la espalda se le encorvara. Había llevado sal y frijol en recuas, había cruzado barrancas con la luna como lámpara, había aprendido a leer el monte como se lee una cara. Donde hay agua aunque no se vea, donde la piedra suena hueca y se viene abajo, donde el viento cambia y te delata el olor. Sabía que en ciertos tramos el eco traiciona, y en otros el eco te protege porque confunde la distancia. Sabía que una columna grande no camina, se arrastra, y que cuando se arrastra, se estira, y cuando se estira, se rompe. Eso era lo segundo que no sabían, que ella no estaba temblando por ellos. Estaba temblando por contenerse, por no apretar el paso antes de tiempo, por no mirar hacia arriba cuando el instinto le gritaba que ya estaban cerca. Porque mirar hacia arriba era delatarse, y delatarse era condenar a los que esperaban. Y lo tercero, lo más peligroso, era que doña Eulalia no estaba sola. En los pueblos serranos, la resistencia no siempre tenía uniforme. A veces era una canasta, a veces era un rebozo, a veces era una curandera que entraba a un rancho con un frasco de árnica y salía con un papelito escondido en el dobladillo. A doña Eulalia la buscaban para sobar torceduras, para bajar fiebres, para ayudar a parir. Nadie sospecha de la abuela que trae hierbas. Nadie revisa con cuidado el rosario de madera, ni el nudo para que no se caiga. Ese nudo era un mensaje. No era un mensaje escrito, porque el papel se moja, se rompe, se pierde. Era un código de la sierra. Un nudo doble, apretado, con una hebra suelta hacia la izquierda. Van hacia la garganta. Eso decía. Y otra vuelta, casi invisible, significaba, van con ametralladoras. Y el pequeño remate, escondido bajo el pliegue, era lo más importante. Rojas va al frente. El problema era simple y brutal. ¿Quién iba a ver ese nudo? ¿Quién iba a leerlo sin que los federales lo notaran? La respuesta venía detrás, a distancia, como vienen las cosas en la sierra, sin anunciarse. Nico. Nico era un muchacho flaco, de 14 o 15, con las rodillas siempre raspadas y los ojos demasiado despiertos. No era su hijo, ni su nieto, pero en el pueblo esas palabras se mezclan. Era hijo de una vecina, y desde que la guerra se llevó a los hombres, los chamacos se volvieron mensajeros porque nadie los toma en serio. Hasta que ya es tarde. Nico había visto la columna desde una loma, escondido entre nopales. Vio el polvo, vio las mulas, vio el brillo de los cerrojos, y vio a doña Eulalia al frente, con su bastón marcando el ritmo. En cuanto la reconoció, no sintió alivio. Sintió un hueco en el estómago. Porque si ella iba al frente, era por una de dos. O la estaban obligando, o ella estaba haciendo algo que no se perdona. Nico no bajó al camino. No se acercó. Se dio la vuelta y corrió por una vereda de cabras, esa que solo usan los que buscan leña o los que huyen. Corrió hasta que la garganta le supo a sangre. En un rancho abandonado, donde antes había un corral y ahora solo quedaban postes torcidos, tenía escondido un caballo prieto, flaco también, pero con corazón. Le puso la soga como pudo, se montó sin silla, y se fue. El caballo subió por piedra suelta, resbaló, se recuperó. Nico no lo apuraba con gritos, lo apuraba con el cuerpo, con el miedo. El aire se volvió más frío conforme ganaban altura. Los pinos olían fuerte, como si la resina quisiera tapar el olor a pólvora que ya estaba escrito en el día. Y mientras Nico volaba por las veredas, abajo, en el cañón, doña Eulalia hacía lo que mejor sabía hacer: manejar el tiempo. No los llevaba por el camino más corto, los llevaba por el más cansado. Elegía tramos donde las piedras obligaban a mirar al suelo, donde el paso se vuelve torpe, donde una mula tiene que ir con cuidado, y el hombre que la jala se desespera. Cada vez que un soldado se detenía a acomodarse el correaje, la columna se estiraba un poco más. Cada vez que alguien maldecía y se salía de la fila para orinar detrás de un mezquite, se abría un hueco. Y esos huecos, en una emboscada, son como dientes flojos. Basta un golpe para que se caigan. El capitán Rojas lo sentía, aunque no quería admitirlo. Miraba hacia atrás y veía su gente repartida en una línea demasiado larga para mandar con la voz. Los de adelante ya no oían a los de atrás. Los de atrás ya no veían al capitán. Y en medio, las mulas con parque eran un corazón lento, vulnerable. «¡Que no se separen!», gritó,
y su grito rebotó en la piedra y volvió como burla. El sargento de los rurales, el del tabaco, se acercó al capitán. «Mi capitán, si nos tiran desde arriba, aquí no hay dónde abrirnos». Rojas lo miró con fastidio, pero no con desprecio. Era fastidio de quien sabe que el otro tiene razón. «Por eso vamos a sorprenderlos», dijo. «Por eso traemos a la guía». Y miró a doña Eulalia como si mirarla fuera a amarrarla, como si el ojo pudiera ser cuerda. Ella no volteó, no le dio el gusto. En un punto, el cañón se estrechó tanto que el sol dejó de tocar el fondo. El aire se volvió húmedo, como si la piedra sudara. Se oía el goteo de agua en algún lugar invisible. Y ese sonido, tan pequeño, hacía que todo lo demás sonara enorme. El roce de una bota, el chasquido de una correa, el jadeo de un hombre. El veterano de la cara marcada por viruela, el que había dicho que los fantasmas también disparan, tragó saliva y se persignó rápido, sin que lo vieran. «¿Qué haces?», le susurró otro. «Por si acaso», respondió, y apretó el Mauser como si fuera un amuleto. Doña Eulalia escuchó ese «por si acaso», y por dentro casi se rió. No de alegría, de esa risa seca que sale cuando el destino ya está echado, y lo único que queda es caminarlo. Arriba, lejos de ahí, en un pinar alto donde el viento sí corría, había otro silencio distinto, el silencio de los que esperan. El campamento del teniente Salgado no era un campamento de película. No había filas perfectas ni banderas ondeando. Había humo escondido, fogones tapados con piedras para que no se viera desde lejos, y hombres con ropa mezclada, unos con sombrero de palma, otros con zarape, otros con chaquetas viejas de ferrocarrilero. Había rifles de todo tipo, carabinas viejas, Mausers robados, una escopeta de cacería que alguien cuidaba como si fuera herencia, y había parque contado, repartido como si fueran monedas. Salgado era joven para ser teniente, pero la guerra envejece rápido. Tenía la cara seria, los ojos de alguien que ya vio morir a amigos por errores pequeños. Antes de la revolución había sido maestro rural, decían algunos. Otros decían que trabajó en el telégrafo. Lo cierto es que hablaba poco y escuchaba mucho, y cuando daba una orden, la daba como quien pone una piedra en el camino. Firme, sin discusión. Esa tarde, un centinela vio llegar a Nico como se ve llegar una mala noticia. Por la forma en que el caballo venía espumando, y por la forma en que el muchacho casi se cae al desmontar. «¡Teniente!», gritó alguien. Salgado salió de entre los pinos, y antes de preguntar ya estaba mirando el polvo en la ropa de Nico, la sangre seca en su labio mordido. «Vienen», dijo Nico, sin aire. «Vienen muchos, con mulas, con ametralladoras». Salgado no se movió, solo parpadeó una vez. «¿Cuántos?». «Más de 100, tal vez 150, y traen guía». Esa palabra, guía, hizo que varios hombres se miraran entre sí, porque una guía podía ser una trampa, podía ser alguien obligado, podía ser alguien que los estaba vendiendo. «¿Quién?», preguntó Salgado. Nico tragó saliva, y ahí, por primera vez, su voz se quebró. «Es doña Eulalia». Hubo un murmullo, como viento entre hojas. Algunos se persignaron. Otros apretaron los dientes. Uno, un minero con las manos negras de tierra vieja, soltó un insulto. «¿La obligaron?», dijo alguien. «¿O nos está entregando?». Salgado levantó la mano, pidiendo silencio. Se acercó a Nico y lo miró directo. «¿La viste bien?». «Sí», dijo Nico. «Iba al frente, con 2 pegados, y traía el rebozo amarrado raro». Salgado frunció el ceño. «¿Raro cómo?». Nico hizo un gesto con los dedos, torpe, como quien intenta dibujar un nudo en el aire. Como el nudo que usan las mujeres cuando quieren decir algo sin decirlo. Ahí, Salgado sintió el golpe de una certeza. No completa, no cómoda, pero suficiente para decidir, porque esa red de mujeres, de canastas, de rebozos, era lo único que les había permitido sobrevivir. Y doña Eulalia no era una cualquiera. Era de las que curan sin preguntar de qué lado estás, de las que te dan agua aunque traigas rifle, de las que, cuando te miran, parece que te están midiendo el alma. Pero aún así, Salgado dudó, y esa duda era peligrosa. ¿Y si la obligaron y la traen para que nosotros nos asomemos?, dijo en voz baja, más para sí que para los demás. ¿Y si Rojas sabe que aquí solemos pegar?
El minero escupió al suelo. Rojas no sabe ni dónde está parado, pero sí sabe quemar. Salgado cerró los ojos un segundo. Pensó en los pueblos, en las mujeres escondiendo maíz bajo el piso, en los niños aprendiendo a callar, en los hombres colgados de un mezquite como advertencia. Si dejaban pasar esa columna, no era solo un golpe militar, era una sentencia para toda la región. ¿Dónde vienen?, preguntó. Nico señaló hacia el sur, hacia una línea de cerros. Van hacia la garganta, la cañada que se cierra, la que parece que se traga el sonido. Al oír la garganta, varios asintieron. Todos la conocían. Era un tajo de piedra donde el camino se vuelve una sola vena, donde dos hombres apenas pasan hombro con hombro, donde arriba hay repisas naturales para acostarse y mirar sin ser visto, donde una ametralladora, por muy ligera que sea, se vuelve un estorbo si no puede girar. Salgado caminó unos pasos, mirando el terreno como si lo viera en su cabeza. Luego se detuvo. Si entran ahí, su número no sirve, dijo. Ahí, 150 son una fila, y una fila se corta. Pero todavía faltaba lo más delicado, confiar en doña Eulalia. Salgado se volvió hacia Nico. ¿Te dijo algo? ¿Te miró? Nico negó. No me vio. Yo estaba arriba, pero cuando el viento le levantó el rebozo, vi el nudo, y vi la hebra suelta, como cuando mi mamá manda recado a escondidas. Salgado respiró hondo, y entonces hizo algo que sorprendió a los suyos. No dio la orden de inmediato. Primero, sacó de su bolsa un pedazo de ixtle, una cuerda delgada, y lo amarró en su propia muñeca con un nudo simple. Si es ella, dijo, va a saber lo que significa. Los hombres lo miraron sin entender. Es la respuesta, explicó Salgado. El sí te vi. Si doña Eulalia está jugando su vida, necesita saber que no la vamos a dejar sola en el cañón. Mandó a 2 exploradores por las alturas, no por el fondo, sin disparar, sin hablar, solo ojos. Mandó a otros a subir munición a las repisas, cada quien con lo que pueda cargar. No quiero cajas tiradas haciendo ruido. Y lo más importante, mandó a un hombre con buena vista, un vaquero de apellido Ledesma, a colocarse en un punto desde donde pudiera ver la entrada de la garganta. Si ves el nudo, le dijo Salgado, me lo dices sin gritar, me lo dices con la mano, y si ves que ella hace la señal, entonces sí. ¿Qué señal?, preguntó Ledesma. Salgado lo miró fijo. Ella sabrá. Y así, mientras los revolucionarios se movían como sombras entre pinos, abajo, en el cañón, la columna federal seguía avanzando, cada vez más metida en la piedra. El capitán Rojas empezó a notar cosas que no le gustaban. No eran pruebas, eran sensaciones. El tipo de sensaciones que un hombre aprende después de sobrevivir a 2 o 3 emboscadas. Primero, el aire. Se sentía más frío de lo normal, como si el cañón guardara la noche. Segundo, el silencio. No había pájaros, no había insectos, ni siquiera el zumbido de moscas. Tercero, la forma en que el camino obligaba a mirar siempre hacia adelante, nunca hacia los lados. Eso era lo peor. Porque un soldado que no puede mirar a los lados es un soldado que empieza a imaginar. Rojas se inclinó hacia el sargento. ¿Cuánto falta para salir de aquí? El sargento miró a doña Eulalia, como si ella fuera un reloj. Lo que ella diga, respondió. Rojas apretó los dientes. Y entonces, como si el destino quisiera burlarse, llegaron a una bifurcación. No era una bifurcación grande, no era un cruce con letreros. Era apenas un punto donde el cañón se abría un poco y dejaba ver 2 opciones. A la derecha, un camino de arrieros más ancho, con huellas viejas y menos piedra suelta. A la izquierda, una vereda que se metía en sombra, pegada a la pared, estrecha como una cicatriz. El mapa arrugado de Rojas, ese que ya había consultado antes, parecía favorecer la derecha. Más abierto, más rápido, más lógico. Rojas levantó la mano para señalar. Por ahí, dijo, y su voz sonó como orden final. Doña Eulalia se detuvo. Por primera vez en horas, se detuvo de verdad, no como quien descansa, sino como quien decide. Se apoyó en el bastón y miró el camino ancho. Luego miró la vereda oscura. Negó con la cabeza. No, dijo. Esa palabra, tan simple, cayó como piedra en agua quieta. Rojas la miró, incrédulo. ¿Cómo que no? Por ahí hay paso, dijo ella, y no explicó más. En la sierra, hay paso, podía significar muchas cosas.
Gente, ojos, emboscada, chisme. Si van por ahí, los ven desde arriba, los huelen. ¿Y por la izquierda qué?, preguntó el sargento, desconfiado. Doña Eulalia levantó el bastón y señaló la sombra. Por ahí no sube cualquiera, dijo. Ni mula cargada sube fácil, pero pasa, y los lleva, sin que los miren. Rojas sintió el tirón de la prisa, el orgullo, la necesidad de demostrar que él manda, que él no se deja guiar por una vieja, y al mismo tiempo sintió el miedo de equivocarse, porque si se equivocaba, no era solo su vida, era su carrera, era su nombre, era el tipo de cosas que en el ejército se pagan con un traslado al infierno o con una bala perdida. Se acercó a doña Eulalia hasta quedar a un paso. Ella olía a humo viejo y a hierbas secas. No olía a miedo. Escúchame bien, dijo Rojas, bajando la voz para que solo ella lo oyera. Si me estás llevando a una trampa, no va a quedar ni tu sombra, ni tu pueblo, ni tu capilla, nada. Doña Eulalia lo miró a los ojos, y en ese instante el capitán vio algo que no esperaba ver en una anciana. Calma. No resignación. Calma de quien ya pagó por adelantado. Mi pueblo ya ardió por dentro, respondió ella, casi en un susurro. Usted nomás no lo vio. Rojas se quedó helado un segundo. ¿Qué significaba eso? ¿Era una amenaza? ¿Una confesión? ¿Una locura? El sargento carraspeó. Mi capitán, el camino ancho es tentación, pero también es donde nos pueden ver. Rojas miró a sus hombres. Vio caras cansadas, labios partidos por el polvo, ojos que ya no se reían. Vio a las mulas, inquietas, como si también sintieran la sombra. Vio el cañón cerrándose detrás, recordándole que dar la vuelta con una columna así no era tan fácil como decir, regresamos. Y entonces, arriba, en una repisa lejana, Ledesma vio el rebozo de doña Eulalia moverse con el viento. Vio el nudo, vio la hebra suelta hacia la izquierda. Y vio algo más, un pequeño remate escondido, como una firma. Ledesma no gritó, no podía. Solo levantó la mano y la cerró en puño, como le habían enseñado. Un puño. Es ella. Salgado, más arriba, vio el gesto, y sintió que el pecho se le apretaba, no de miedo, sino de responsabilidad. Porque si era ella, entonces la emboscada no era solo una oportunidad, era una deuda. Abajo, Rojas tomó aire. Seguimos a la vieja, dijo al fin. La orden corrió por la fila como un escalofrío. Algunos soltaron una maldición, otros se acomodaron el rifle. Las mulas fueron jaladas hacia la vereda oscura, resbalando un poco, golpeando piedra con herradura. Una caja de munición rozó la pared y soltó un chirrido que a todos les pareció un grito. Doña Eulalia dio el primer paso hacia la sombra. Bastón, piedra, bastón, piedra. Y mientras avanzaban, el cañón empezó a tragarse la luz. El veterano de la cara marcada miró hacia arriba, apenas un instante, y no vio nada. Solo piedra y pino. Pero sintió, como se siente una mirada en la nuca, que alguien los estaba contando. ¿Cuántos pasos faltaban para que ya no hubiera vuelta atrás? ¿Cuántos metros para que la fila completa quedara encerrada en esa garganta? Doña Eulalia no aceleró. No se permitió el lujo de acelerar. Siguió al mismo ritmo, como un reloj viejo que no se detiene aunque el mundo se caiga. Y en algún punto, tan cerca que nadie lo notó, el aire cambió otra vez. Ya no olía a resina, olía a piedra fría y a pólvora guardada. Rojas tragó saliva. Quiso decir algo, cualquier cosa, para romper esa sensación. Pero las palabras se le quedaron pegadas, porque el silencio, ahora sí, ya no era normal. Y la pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta, empezó a volverse insoportable. Si esto era una trampa, ¿en qué momento exacto se cierra? Doña Eulalia siguió caminando, y el cañón, paciente, los dejó entrar un poco más. Cuando el cañón se cerró sobre ellos, la columna ya no era un ejército, era una fila, y una fila no puede girar cuando empieza el infierno. La vereda de la izquierda se tragó a los primeros como se traga el agua a una piedra, sin ruido, sin ceremonia. La pared del cañón quedaba tan cerca que a ratos los hombres rozaban la roca con el hombro y se les llenaba la manga de polvo gris. Arriba, los pinos se veían como agujas clavadas en el cielo, pero el cielo ya no era cielo. Era una franja delgada, un tajo de luz que se movía lento,
como si también tuviera miedo de asomarse. Las mulas entraron resoplando, con las orejas tiesas. Una llevaba las cajas de parque amarradas con ixtle y cuero. Otra, el trípode de una ametralladora ligera envuelto en una manta para que no brillara. Cada paso de herradura contra piedra sonaba demasiado fuerte. Cada cantimplora chocando contra un botón parecía un campanazo. Y el eco no repetía igual. A veces devolvía el sonido como si viniera de adelante. A veces lo devolvía desde atrás. Era un eco mentiroso, de esos que confunden al que no conoce la garganta. El capitán Rojas caminaba a unos pasos de doña Eulalia, con el ceño apretado y la mano cerca de la pistola. No le gustaba ir así, metido en un pasillo donde ni siquiera podía abrir a sus hombres en abanico. No le gustaba que su voz se perdiera. No le gustaba que el sargento tuviera razón. «Cuiden el parque», gritó, y el grito se le rompió en la piedra y volvió hecho pedazos. Los de atrás no lo oyeron. O lo oyeron tarde, y eso, en una columna larga, era como si no lo hubieran oído nunca. Doña Eulalia seguía con su bastón, marcando un ritmo que parecía de cansancio, pero era de cálculo. Bastón, paso, bastón, paso. No miraba hacia arriba, no miraba hacia atrás, miraba el suelo como si buscara una hierba, una raíz, cualquier cosa. Pero en realidad estaba contando. La piedra partida, esa que parecía un pan abierto por la mitad, ya había quedado atrás. El mezquite torcido, el que crecía donde no debería crecer, estaba a la derecha, pegado a una grieta por donde se colaba un hilo de agua. Y más adelante venía la curva donde el arroyo desaparecía bajo la tierra, como si el agua se cansara de existir. Ahí era. Y lo sabía porque su cuerpo lo sabía. Porque había pasado por ese punto cuando era joven y llevaba sal en recua. Porque ahí, en temporada de lluvias, el agua se ponía brava y se llevaba hasta las piedras. Porque ahí, cuando uno se queda quieto, se oye el corazón. Detrás de ella, 2 federales la escoltaban. Uno era un muchacho con bigote ralo, ojos nerviosos, el rifle demasiado nuevo para su cara. El otro era más viejo, con la piel curtida y una cicatriz en la oreja. Ese viejo no dejaba de mirar a los lados, como si quisiera atravesar la piedra con la vista. «¿Cuánto falta, vieja?», le soltó el joven, sin respeto, como quien patea una lata. Doña Eulalia no respondió de inmediato. Dejó que el silencio lo mordiera un poco. «Falta lo que falta», dijo al fin, y su voz salió seca, sin temblor. El joven soltó una risa corta. «Nomás no te me vayas a caer. Si te caes, te arrastro». El viejo no rió. El viejo miró el bastón, miró el rebozo, y por un segundo, como si algo le picara por dentro, miró las manos de ella. Manos de curandera, sí, pero también manos de alguien que ha jalado riendas, que ha cargado costales, que ha enterrado muertos. Rojas iba oyendo esas frases sueltas, y cada una le caía como una piedrita en el zapato. No era solo el terreno. Era la sensación de que la vieja no estaba suplicando, no estaba rogando, no estaba tratando de caerle bien. Caminaba como quien cumple una tarea. Y eso era raro. En un punto, la vereda se estrechó tanto que la fila se apretó. Los hombres iban casi pegados, y las mulas, obligadas a seguir, empezaron a empujar con el pecho. Una caja de munición golpeó la pared y soltó un sonido metálico, agudo, que se fue hacia arriba como una chispa. Rojas se detuvo un instante, levantó la mano. «¡Alto!», ordenó. La orden tardó en llegar al fondo. Los de adelante se frenaron, los de atrás siguieron un paso más, y por un segundo la columna se hizo un acordeón torpe, apretándose y soltándose. Un soldado maldijo. Otro tropezó. Una mula pateó el aire. Doña Eulalia se quedó quieta, apoyada en el bastón, mirando el suelo. Parecía una abuela esperando que los nietos terminen de pelearse. Pero por dentro, en ese segundo de pausa, escuchó algo que nadie más escuchó. No era un grito, no era un disparo, era un roce mínimo, como de piedra contra tela, allá arriba, un movimiento que no pertenecía al cañón. Rojas también sintió algo, pero no supo nombrarlo. Se acercó al sargento. «¿Oyes eso?», murmuró. El sargento ladeó la cabeza. Solo oyó el goteo del agua y el resuello de las mulas. «No oigo nada, mi capitán». Rojas apretó la mandíbula, miró hacia arriba, vio ramas, vio sombra, no vio hombres, y eso, en vez de tranquilizarlo, lo inquietó más. «Seguimos», dijo,
como si decirlo fuera empujar el destino con el hombro. La fila volvió a moverse. Arriba, en las repisas, los revolucionarios estaban pegados a la tierra como lagartijas. No se movían, no tosían, no se rascaban. Tenían la boca seca y la lengua pegada al paladar, pero nadie se atrevía a tomar agua. Un trago podía sonar. Un trago podía delatar. El teniente Salgado caminaba agachado detrás de su línea, sin asomar la cabeza. Iba tocando hombros con 2 dedos, como quien cuenta a los suyos sin hablar. En su muñeca, el pedazo de Ixtle seguía amarrado, apretándole la piel. Era un recordatorio. Esto no era solo una emboscada, era una promesa. Ledesma, el vaquero, tenía el ojo pegado a una rendija entre 2 piedras. Desde ahí veía el fondo del cañón como se ve un corral desde un cerro. Pequeño, claro, inevitable. Vio la fila entrar, vio el brillo de un cerrojo, vio el polvo levantarse en pequeñas nubes, y vio a doña Eulalia. La vio detenerse un instante, como si el cuerpo le pidiera descanso. Y entonces, por primera vez, ella hizo algo que no estaba en el guión de los federales. Levantó la cabeza. No hacia arriba, no hacia los pinos. La levantó apenas, lo suficiente para mirar al frente, a ese punto donde el cañón se abría un poquito, una especie de respiro de piedra. Y en ese gesto mínimo, Ledesma entendió, ya estaban en la boca. Salgado se acercó a él, sin ruido. ¿Cuánto?, susurró, tan bajo que parecía pensamiento. Ledesma no respondió con palabras, levantó 2 dedos, luego cerró la mano, señaló hacia el fondo, casi todos dentro. Salgado tragó saliva, miró a los suyos, vio caras tensas, ojos brillosos, dedos blancos de apretar el rifle. Vio a un muchacho que apenas tenía barba y que estaba rezando sin mover los labios. Vio al minero con las manos negras, que no rezaba, pero tenía la mirada fija como si estuviera viendo una veta de plata en la piedra. «Esperen», dijo Salgado, y esa palabra fue una orden y una súplica. «Esperen, hasta que el parque esté adentro». Porque esa era la clave. No bastaba con matar hombres, había que cortarles el corazón, las cajas de munición, las correas, las armas que después servirían para que la sierra no se quedara muda. Abajo, el capitán Rojas empezó a sentir el sudor frío en la espalda, a pesar del aire helado del cañón. Se dio cuenta de que ya no podía ver el final de su propia columna. Se dio cuenta de que si algo pasaba, no podría mandar. Se dio cuenta de que su ametralladora, allá atrás, era un animal amarrado. No podía girar, no podía desplegarse, no podía hacer lo que se supone que debe hacer. Y entonces, como si el cañón quisiera burlarse de él, vio algo. Una piedra, en el suelo, con una mancha oscura. No era sangre, era humedad. Pero la forma parecía una huella reciente. Rojas se agachó un poco, sin dejar de caminar. «¿Quién pasó por aquí?», murmuró, más para sí que para los demás. El sargento lo oyó y se acercó. «Mi capitán». Rojas levantó la mano, callándolo. Miró a doña Eulalia. «¿Aquí vive gente?», preguntó, con voz dura. Doña Eulalia no se detuvo. «Aquí no vive nadie», respondió. «Aquí nomás pasa el agua, cuando quiere». Rojas sintió un escalofrío, porque la respuesta era demasiado rápida, demasiado limpia, como si ya la hubiera ensayado. El joven federal que escoltaba a doña Eulalia se acercó más, casi pegándosele. «Si nos estás mintiendo», le dijo al oído. Doña Eulalia siguió caminando. Y en ese momento, por primera vez, el temblor volvió a sus manos. No por miedo, por el peso del instante, por la certeza de que ya no había vuelta atrás. Llegaron al pequeño ensanchamiento. No era una plaza, ni una explanada. Era apenas un respiro donde cabían, con dificultad, 5 o 6 hombres lado a lado. La piedra ahí tenía marcas viejas, como de herraduras antiguas. El aire olía a humedad y a metal. Doña Eulalia se detuvo. Rojas casi chocó con ella. «¿Qué?», soltó, irritado. «¿Ya?». Ella se giró despacio, y al girarse, el rebozo se le abrió un poco, dejando ver el cuello delgado, la piel arrugada, el rosario de madera pegado al pecho. Parecía frágil, parecía una abuela a punto de pedir perdón. Pero sus ojos no pedían nada. «Hasta aquí», dijo. Rojas frunció el ceño. «¿Hasta aquí qué?». Doña Eulalia miró más allá de él, hacia la fila que seguía entrando,
hacia las mulas que todavía no terminaban de pasar la curva, como si estuviera esperando a que el último pedazo de la serpiente metiera la cabeza, y entonces hizo la señal. No levantó el brazo como un general. No gritó una palabra heroica. Hizo algo tan pequeño que, en otro día, nadie lo recordaría. Soltó el bastón. Lo soltó de una manera rara, no como quien se le cae por cansancio, sino como quien lo deja caer con intención. El palo golpeó la piedra 2 veces, tac, tac, y rodó hacia un lado, justo donde el agua goteaba. Arriba, Ledesma vio el doble golpe, y sintió que se le helaba la sangre. Salgado no necesitó más. Levantó la mano, y por un segundo el mundo se quedó suspendido, como si hasta el viento se hubiera detenido para mirar. El joven federal, el de bigote ralo, fue el primero en entender. No por inteligencia, sino por instinto. Vio el bastón caer así, vio la calma de la vieja, vio la forma en que ella no se encogía. «Hija de...» alcanzó a decir, y levantó el rifle. Doña Eulalia lo miró directo, no con odio, no con triunfo, con algo más simple y más terrible, con aceptación, como si le dijera sin palabras, «Ya está». El disparo sonó seco, rebotó en la piedra y se multiplicó. La bala la golpeó en el pecho, y el cuerpo de doña Eulalia se movió apenas, como si alguien le hubiera dado un empujón pequeño. Sus dedos buscaron el rosario por reflejo, no lo apretó, no tuvo tiempo, y en ese mismo instante, el cañón explotó. No con dinamita, sino con fuego. Desde arriba, una descarga cerrada cayó sobre la fila. Los primeros federales ni siquiera supieron de dónde venía. Uno abrió la boca para gritar y no salió nada. Otro soltó el rifle y se fue de rodillas como si rezara. La piedra saltó en astillas. El polvo se levantó como humo. Las mulas relincharon, y ese relincho fue el sonido más humano de todos. Rojas sintió el golpe del primer impacto cerca. Una piedra le pegó en la mejilla y le abrió la piel. Se agachó por reflejo, tratando de ver arriba, pero arriba era sombra y destellos. Destellos de boca de fuego, destellos de metal, destellos que aparecían y desaparecían entre ramas. «¡Emboscada!», gritó alguien, y la palabra se perdió en el estruendo. Rojas intentó levantar la voz. «¡A la pared! ¡A la pared!», ordenó. ¿Pero qué pared, si todo era pared? ¿Qué cobertura, si el cañón era un plato hondo? Los hombres se aplastaron contra la roca, buscando grietas, buscando milagros. Algunos intentaron correr hacia atrás, pero chocaron con los que venían entrando. La fila se convirtió en un nudo, y un nudo, bajo fuego, es carnicería. La ametralladora federal, allá atrás, trató de asomarse. El artillero gritó que necesitaba espacio. No había espacio. La mula que cargaba el trípode se encabritó, y una caja de parque se soltó y cayó al suelo, abriéndose. Los cartuchos rodaron como semillas de muerte. Arriba, Salgado caminaba detrás de los suyos, casi sin mirar, solo escuchando el ritmo de los disparos. No quería que se vaciaran los cargadores en pánico. No quería que se les fuera la mano. Cada bala contaba. Cada bala era maíz, era medicina, era futuro. «Corto, corto», susurraba. «Al que se mueva, al que mande». Y abajo, Rojas trató de mandar. Se levantó un poco, vio a un cabo intentando organizar a 5 hombres para subir por una ladera. «¡Por ahí!», gritaba el cabo, señalando una pendiente que parecía escalera al cielo. El primer hombre que intentó subir, recibió un tiro y cayó hacia atrás, arrastrando a otro. El segundo se quedó colgado de una raíz, pataleando en el aire, hasta que dejó de patalear. La ladera no era escalera, era pared. Rojas sintió que el cañón se le venía encima. Sintió el sabor del polvo en la lengua. Sintió el miedo, pero no el miedo de morir, el miedo de entender que lo habían llevado como a un animal al matadero. Y entonces la vio. Doña Eulalia estaba en el suelo, de lado, con el rebozo abierto como una bandera oscura. La sangre se le mezclaba con el polvo. Sus ojos estaban entreabiertos, mirando nada y mirándolo todo. El rosario había quedado a un lado, con las cuentas regadas. El joven federal que le disparó estaba pálido, como si al matarla hubiera matado algo dentro de él. Quiso decir algo, pero otro disparo lo tumbó antes de que encontrara palabras. Rojas sintió una rabia caliente, absurda. «¡Maldita vieja!», gritó, y su grito se ahogó en el estruendo. Pero en el fondo, en un rincón que no quería mirar, supo que la vieja no era la maldita.
El maldito era él por haber creído que una anciana solo podía obedecer. El fuego seguía cayendo desde arriba, cruzado, preciso. Los federales disparaban hacia las sombras, hacia los destellos, hacia el miedo. Algunas balas pegaban en piedra y silbaban de regreso. Una le pasó a Rojas tan cerca que sintió el aire cortarle la oreja. El sargento se arrastró hasta él. «Mi capitán, nos están cerrando», dijo, con la voz rota. Rojas miró hacia atrás. Vio hombres amontonados, vio mulas tiradas, vio cajas abiertas, vio que el camino por donde habían entrado ya era un pasillo de cuerpos y pánico. Vio que el camino hacia adelante era lo mismo. Y en ese instante, por primera vez, el capitán Rojas pensó algo que nunca se permitía pensar, que tal vez no saldría. Arriba, Salgado escuchó un grito distinto. No era de dolor, era de mando. Un mando desesperado. Y supo que Rojas seguía vivo. «Todavía no», murmuró, como si hablara con el cañón. «Todavía no se acaba». El humo de pólvora empezó a quedarse atrapado abajo, pegado al suelo. La garganta olía a metal caliente, a cuero quemado, a sangre. Los gritos se mezclaban con el relincho de una mula herida. Un hombre pedía a su madre, otro pedía agua, otro pedía que lo remataran. Y en medio de todo eso, el cuerpo de doña Eulalia ya no se movía. Hubo un segundo, apenas un segundo, en que el ruido pareció bajar, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Un segundo para que la sierra registrara el precio. Luego el infierno siguió. Y en menos de media hora, el cañón iba a decidir cuántos saldrían caminando, si es que salía alguien. Cuando el eco se apagó, lo que quedó en el fondo del cañón no fue una victoria limpia. Fue una cuenta que alguien pagó con su vida. El primer silencio no fue paz. Fue un zumbido en los oídos, como si la garganta de piedra siguiera disparando por dentro. El humo se quedaba abajo, pegado al suelo, y la luz que caía desde arriba entraba sucia, cortada por ramas y por polvo. Los federales que aún respiraban no se movían, algunos porque estaban heridos, otros porque por fin entendieron que moverse era ofrecerse. El teniente Salgado bajó primero, con la carabina pegada al pecho y los ojos fríos, no por crueldad, sino por necesidad. Detrás de él fueron bajando los demás, uno por uno, con cuidado de no resbalar en la piedra húmeda. Nadie gritó, «¡Viva!», ni celebró. En la sierra, cuando ganas así, lo primero que haces es escuchar si viene otro ruido. «Despacio», dijo Salgado, y su voz sonó rara en ese lugar, como si la piedra no quisiera aceptarla. «Revisen manos, revisen cinturones, que nadie se haga el muerto con el dedo en el gatillo». Los revolucionarios se movieron entre cuerpos y rifles tirados. Había Mausers con la culata astillada, había carabinas viejas, había cartucheras abiertas como tripas. Una mula seguía viva, temblando, con espuma en el hocico y una herida en el costado. Cada vez que respiraba, el aire le salía como un quejido. Un muchacho de los del monte se acercó a calmarla. Le habló bajito, como se le habla a un animal que no entiende por qué lo castigan. En el centro del ensanchamiento, donde todo había empezado, estaba doña Eulalia. No parecía grande, no parecía heroína. Parecía lo que era, una anciana de rebozo oscuro, caída de lado, con el rosario desparramado como semillas. La sangre se había mezclado con el polvo, y ya no era roja, era una mancha oscura que la piedra se estaba bebiendo. Ledesma se quedó parado un segundo, sin acercarse. Tenía la cara llena de tierra y los ojos brillosos, pero no lloraba. No todavía. Miró a Salgado como preguntándole si era permitido sentir algo. Salgado se quitó el sombrero. No hizo discurso. Solo se agachó, recogió el rosario con cuidado, cuenta por cuenta, como si cada una pesara. Se lo puso entre las manos a Eulalia y le acomodó el rebozo sobre el pecho, tapándole la herida, no para esconderla, sino para darle un poco de dignidad en medio de tanta carne abierta. «Cumplió», murmuró, y esa palabra fue todo. Más allá, los sobrevivientes federales empezaron a rendirse de verdad. No con gesto teatral, sino con ese cansancio animal de quien ya no tiene fuerza ni para odiar. Eran pocos, 20 y tantos, tal vez 30, dependiendo de cómo contaras a los que se arrastraban y a los que se quedaban quietos con los ojos abiertos, mirando el cielo como si esperaran que alguien les explicara.
Uno de los prisioneros era un muchacho casi niño, con la cara llena de pecas y el labio partido. Tenía las manos arriba y repetía, «No me maten, no me maten», como si fuera una oración. Otro, un rural con bigote grueso, miraba al suelo con rabia muda, como si la vergüenza le quemara más que la herida. Salgado los miró a todos y luego miró a los suyos. Ahí estaba la parte que nunca sale en los corridos completos. La parte donde la victoria te exige decisiones feas. Los que puedan caminar, amárrenlos de 2 en 2, ordenó. Los heridos, los que no se puedan mover, no los dejen aquí con armas, quítenles todo. Un hombre del monte, el minero de manos negras, se acercó a Salgado y le habló casi sin voz. «Teniente, si los dejamos vivos aquí, cuando lleguen refuerzos van a decir por dónde nos fuimos». Salgado apretó la mandíbula, miró hacia arriba, hacia la franja de cielo, como si buscara permiso en algo que no respondía. «Nos vamos ya», dijo al final. «Y nos vamos rápido». No dijo más. Pero sus hombres entendieron el peso. Algunos bajaron la mirada, otros se tragaron el nudo y siguieron trabajando. La guerra en la sierra no te deja ser limpio. Empezó el saqueo, pero no como rapiña, sino como cirugía. Primero el parque, cajas de munición, peines, cartuchos sueltos que rodaban por las grietas. Luego los rifles, uno por uno, revisando cerrojos, revisando que no estuvieran reventados. Luego las botas, porque una bota buena en la sierra vale más que un discurso. Luego las mantas, los harapes, las cantimploras. Encontraron un botiquín con vendas y frascos de yodo. Alguien soltó una risa corta, incrédula, como si hubiera encontrado oro. «Esto nos dura meses», dijo uno, levantando una caja de parque como si fuera un niño. «Si vivimos para gastarlo», respondió otro. Y entonces apareció el primer giro, el que nadie estaba buscando. Un revolucionario flaco, de ojos rápidos, revisaba el cuerpo de un oficial federal caído cerca de una mula. Le quitó el correaje, metió la mano en una bolsa de cuero y sacó un paquete de papeles doblados, amarrados con una cinta. No eran cartas de amor, eran documentos con sellos, con firmas, con listas. «Teniente», llamó, y la voz le salió distinta, como si hubiera visto un fantasma. Salgado tomó los papeles y los abrió con cuidado, protegiéndolos del viento. Había un mapa manchado de sudor, con líneas marcadas a lápiz, veredas, ojos de agua, ranchos, y había una lista de nombres, nombres de hombres del rumbo, nombres de muchachos, nombres de viejos. Al lado, anotaciones: leva, sospechoso, apoyo a los del monte, y más abajo, una orden seca: requisar maíz, requisar frijol, llevarse bestias, castigo ejemplar si hay resistencia. El aire se le fue un segundo a Salgado, porque de pronto la emboscada no era solo una victoria militar, era una puerta que se cerraba antes de que aplastara a un pueblo entero. «¿Ven esto?», dijo, y les mostró la lista a los más cercanos. No venían solo por nosotros. Ledesma se acercó, leyó un nombre y se le endureció la cara. «Ese es mi compadre», susurró. «Y ese es el papá de Nico». Salgado dobló los papeles y se los guardó en el pecho, como si fueran una bala que todavía no disparaba. «Ahora sí», dijo. «Ahora sí sabemos por qué la vieja caminó hasta aquí. Porque si esa columna regresaba, no iba a regresar con las manos vacías, iba a regresar con fuego». Y el tiempo, de golpe, se volvió más corto. «Levanten lo que puedan», ordenó Salgado. «Lo demás, inútil. Rompan cerrojos, tiren al barranco lo que no carguemos. No quiero que mañana otro federal venga a recoger lo que hoy nos costó sangre». Los hombres trabajaron con prisa. Unos cargaban rifles en haces, amarrados con XTL. Otros se colgaban cajas de parque como si fueran costales de maíz. A un herido revolucionario le improvisaron una venda con una camisa federal. El muchacho que había estado rezando sin mover los labios ahora no rezaba. Ahora apretaba los dientes y cargaba. Y en medio de esa urgencia, Salgado volvió a mirar a doña Eulalia. «Hay que dejarla», dijo alguien, con miedo en la voz. «Si nos tardamos». Salgado negó despacio. «No se queda aquí como perro», respondió. «Ni como aviso para nadie». Buscaron ocote, pedazos de pino resinoso que prenden rápido. Con un machete cortaron 2 ramas fuertes y armaron una cruz sencilla. No la clavaron en tierra blanda. La encajaron entre piedras, donde el viento no la tumbara tan fácil. Ledesma sacó de su bolsa un pedazo de carbón
y escribió como pudo sobre una tablita: Eulalia, nada más, sin fecha, en la sierra, a veces ni el año está seguro. Luego, entre dos hombres, levantaron el cuerpo con cuidado. Era liviano, demasiado. La envolvieron en su propio rebozo, como si el rebozo fuera casa. La cargaron unos metros hacia una repisa donde la piedra hacía sombra, donde no la verían desde abajo a la primera mirada. No era un entierro. Era una promesa de que alguien volvería. Salgado dejó el rosario encima, y por un segundo cerró los ojos. «Que Dios la reciba», dijo, y no sonó a frase hecha. Sonó a hombre que no tiene otra cosa que ofrecer. Cuando terminaron, el cañón volvió a ser cañón, pero ya no era el mismo. Ahora tenía un olor que no se iba a ir con la lluvia. La retirada fue rápida y silenciosa. Subieron por veredas que solo los arrieros viejos conocían, evitando el camino ancho. Los prisioneros que podían caminar iban amarrados, tropezando, con la mirada perdida. Los revolucionarios no los golpeaban, no por bondad, sino porque cada golpe es un ruido, y cada ruido es una invitación a la muerte. A medio camino, Nico apareció como salido de la tierra, montado en un caballo flaco, con la cara tiznada y los ojos abiertos de par en par. «Teniente», dijo, sin bajarse. «¿Vienen más? Vi polvo por el rumbo del llano. No sé cuántos, pero vienen». Salgado no se sorprendió. En el fondo, lo esperaba desde antes de disparar el primer tiro. «¿El pueblo?», preguntó, y esa pregunta era la verdadera. Nico tragó saliva. «Mi mamá dice que ya se escondieron en el monte», respondió. «Que apagaron el fogón, que taparon el pozo, que se llevaron a los niños». Salgado asintió, pero no se relajó, porque esconderse no siempre alcanza. «Diles que no vuelvan hasta que yo mande recado», ordenó, «y que si ven humo, que no corran a apagarlo, que corran a vivir». Nico apretó las piernas y se fue, levantando una nube de polvo que el viento se llevó rápido, como si también tuviera prisa. Esa noche, en el campamento de Pinos Altos, nadie cantó. Había fogata pequeña, tapada con piedras para que no se viera de lejos. El parque capturado estaba apilado como tesoro y como condena. Ahora tenían con qué pelear, sí, pero también ahora eran más visibles. La sierra no perdona al que se hace fuerte sin pagar. Salgado extendió los papeles sobre una manta. A la luz temblorosa, los nombres parecían moverse. «Van a venir por estos», dijo a los suyos. «Y si no los encuentran, van a venir por alguien más. Así trabajan». Ledesma se sentó cerca, con las manos en las rodillas. «¿Y qué hacemos?», preguntó. «¿Nos vamos más adentro? ¿O los esperamos?». Salgado miró el fuego como si el fuego pudiera contestar. «Primero, avisar», dijo. «Segundo, mover el campamento. Tercero, que la gente sepa que no está sola». Y ahí, sin querer, empezó la leyenda, no con trompetas, sino con susurros. Porque al día siguiente, en el tianguis de un pueblo más abajo, una mujer que vendía tortillas contó que una columna federal había desaparecido en una garganta, que los del monte habían bajado como sombras, que una abuela los había guiado. ¿Una abuela?, preguntó alguien, incrédulo. «Una viejita», insistió la mujer, apretando el rebozo contra el pecho. «De esas que nadie mira dos veces». Y la historia corrió como corren las cosas en tiempos de guerra, cambiando un poco en cada boca, pero guardando el hueso duro de la verdad. En una cantina, un hombre la volvió corrido a medias, golpeando la mesa con los nudillos para marcar el ritmo. En una cocina, una madre se la contó a su hija, para que entendiera que el miedo no siempre manda. En una capilla, alguien prendió una vela sin decir por quién, pero todos supieron. Sin embargo, la sierra no deja que una historia termine bonito. 2 días después, desde una loma, Nico vio humo en el horizonte. No era humo de fogón, era humo de techo. No supo si era su rancho o el del vecino. No supo si los federales llegaron tarde y furiosos, o si llegó otra facción, o si fue un ajuste de cuentas de esos que nadie firma. En esos años, el uniforme cambiaba, pero el hambre de castigo era el mismo. Nico apretó las riendas y sintió que se le llenaban los ojos, pero no se permitió llorar, porque llorar te quita aire, y él necesitaba aire para correr. En el campamento, Salgado recibió el recado y no dijo groserías. No golpeó nada, solo se quedó quieto, como si le hubieran puesto una piedra encima del pecho. ¿Valió la pena?,
preguntó uno de los suyos, y no lo preguntó por cobardía. Lo preguntó porque era humano. Salgado tardó en responder. Miró las cajas de parque, miró los rifles, miró la lista de nombres que ahora estaban tachados, salvados por un papel robado. Si no lo hacía ella, dijo al fin, lo hacían ellos, y entonces no quedaba ni pregunta. Esa noche, alguien tocó una guitarra muy bajito, casi sin cuerda, casi sin música. No era fiesta, era duelo. Y en algún lugar, en una repisa de piedra dentro del cañón, una cruz de ocote aguantaba el viento, y el nombre, Eulalia, se iba borrando poco a poco con el polvo, como si la sierra quisiera guardárselo para ella. Pero la pregunta, esa no se borraba. Si te pusieran entre la vida de tu gente y tu propia vida, ¿habrías caminado igual hacia el cañón?